Vamos a comenzar entonces a repasar lo que dejó un domingo electoral, el segundo de este cronograma. Recordemos que hace 3 semanas Santa Fe eligió los convencionales constituyentes, pero esta fue la primera elección para autoridades, en este caso legislativas, en la provincia de Salta, Chaco, Jujuy y San Luis. Vamos a comenzar, si te parece, por Salta. Que fue la que más temprano tuvo los resultados. Exactamente. Muy tempranito teníamos. Y que de hecho usa el mismo sistema electoral que aquí en la Ciudad de Buenos Aires, la boleta única electrónica, así que también es un poquito... tiene un padrón más acotado, ¿no? Tiene un padrón mucho más acotado, sí, claramente. Sí, estamos hablando de una provincia que tiene ocupa el 7º lugar en el ranking de los electores, pero de hecho era la que más electores tenía, o sea, como en cantidad de votos, era la más importante del fin de semana. Y es importante entonces como antecedente, a eso de las 7 de la tarde ya estaban los resultados, ¿puede ser? Sí, de hecho, sí, más o menos 7:30, se escruta muy rápido con la boleta única electrónica. Por lo tanto, también, y teniendo en cuenta que en la Ciudad de Buenos Aires el próximo domingo va a haber solo una categoría. Por eso, a tener en cuenta que vamos a tener... Cuando se habiliten los resultados a las 9 ya va a estar el 100% de las mesas de escrutinio. Claro, si es que se termina relevando a las 9. Bueno, por ahora, porque la ley electoral de la ciudad establece que es a las 9. En Salta no. En Salta no. En Salta no, de hecho puede haber un acuerdo de la Junta Electoral de habilitarlo antes, pero acá es a las 9, a menos que entre todas las fuerzas políticas, pero sería algo, alterar la ley electoral por la ansiedad, me imagino igual esa seguirá sabiendo, pero... Sí, va a haber filtraciones totales a las 9, ya no va a ser noticia. Vamos entonces a lo que dejó Salta. Ahí, cuando festeja más de uno, habla de la complejidad de una elección, por qué festejó más de uno. A ser el gobernador de Salta, Sáenz, festejó porque obtuvo la mayor cantidad de bancas, tanto para el Senado como para la Cámara de Diputados provincial. Es bicameral el sistema, digamos, el Parlamento provincial, pero lo cierto es que la elección más relevante, porque es la que tiene mayor cantidad de electores, es la elección a senador por el distrito Salta Capital, donde ahí ganó la Libertad Avanza. Y acá el dato es que se renovaba una sola banca y que esa sola banca, bueno, fue arrebatado por el oficialismo nacional, en este caso, al oficialismo provincial, con lo cual obviamente ayer, además de festejos por parte del gobierno, bueno, los títulos de batacazo en Salta. Exactamente, y de hecho teniendo en cuenta que Salta, y ahora vamos a hablar también de Chaco, son 2 de las provincias que van a elegir senadores este año, en octubre. Ahí también se nota el esfuerzo adicional que hizo la Libertad Avanza para tratar de construir una fuerza propia, en el caso de Salta, en Chaco, en acuerdo con el oficialismo local, pero si ayer hubiesen sido las elecciones legislativas de octubre, se hubiese quedado con los 2 senadores por la mayoría. Claro. Con lo cual no es una elección menor porque, de vuelta, más allá de que en el reparto provincial el poder, las 2 alianzas que respaldan al gobernador Sáenz se quedaron con la mayor cantidad de senadores y diputados, en sumatoria de votos, la Libertad Avanza ganó. Claro, y esto es importantísimo porque más allá de que en el territorio sigue liderando el gobernador, a la hora de buscar alianzas en el Congreso para aprobar reformas, en el Congreso Nacional estoy hablando, bueno, si esa elección hubiera sido a nivel nacional ayer, como te decía Damián, entonces el gobierno hubiera tenido que negociar con 2 menos, por decirlo de alguna manera. No tendría que hacer tanta fuerza en negociar con el gobernador porque los votos le hubieran respondido directamente. Sí, también hay que aclarar ahí que los salteños, como Juan Carlos Romero, hoy trabajan con el oficialismo, pero de todos modos no es lo mismo uno propio que estar negociando con la otra bancada. Son menos concesiones. De todos modos, habrá que ver qué pasa finalmente en octubre, pero es una muy buena señal para el gobierno. Absolutamente, y por eso festejaron tanto. Y de hecho, el festejo del oficialismo provocó la reacción del gobernador Sáenz, que dijo, ¿por qué festejan tanto? ¿No? Esto decía anoche. Me hubiese encantado ganar los 12 senadores de los 11. Estuvimos ahí, pero bueno, no todo se puede ganar. Gracias, Bernardo. Vamos a seguir peleando juntos para poder seguir transformando nuestra querida provincia. Un aplauso para Bernardo. Yo no sé cómo se leen
las elecciones provinciales, no sé cómo se leen las elecciones legislativas, las intermedias, pero digo, si de 12 senadores que se elegían ganamos 11, creo que ganamos 11-1, ¿no? Sí, creo que sí. Si de 30 diputados ganamos 20, creo que ganamos, ¿no? No sé. Bueno, ese punto es claro. Lo que también hay que marcar que para el gobierno es un punto, es que de los 11, dice Sáenz, ganamos, de los 12 ganamos 11, bueno, claramente ganamos, sí, por supuesto, eso es una obviedad. El tema es que ese uno que perdieron, no lo perdieron a manos del radicalismo, a manos del peronismo, lo perdieron a manos de una fuerza nueva. Absolutamente. Que dicho sea de paso está gobernando, ¿no? Claro, y que es... tiene la mayor cantidad de votos detrás. O sea, en Salta Capital vive prácticamente el 70% de la población de la provincia. Algo que Sáenz lo conoce muy bien, sí, porque claro, es donde gestó su carrera. Por lo tanto, habla mucho, más allá de la composición de la legislatura, del riesgo para octubre. Exacto. De todos modos, también hay que observar que el gobernador de Salta, en las últimas, desde que es gobernador, hizo acuerdos con, en su momento, el kirchnerismo a nivel nacional y no presentó diputados propios, sino que iba a la lista con Unión por la Patria, Frente para la Victoria. La pregunta es qué va a hacer este año, porque hoy tiene un acuerdo de convivencia, o más que convivencia, con el gobierno nacional, pero en este caso se enfrentaron, recién decía Bernardo de Biela, su candidato, que es diputado provincial, del mismo modo que también es diputado provincial el que salió electo por el oficialismo, es decir, que ya son figuras conocidas y ese también es el riesgo, porque también pueden ser eventualmente los candidatos en octubre. Claro. Y que si en Salta se repite este escenario, le puede ir muy bien a la Libertad Avanza, claro, para obtener más diputados y más senadores. ¿Nos vamos a Chaco? Vamos a Chaco. Ahí también festejó la Libertad Avanza, pero de la mano del gobernador Esdero. Es hasta ahora la única provincia en la que hubo una fusión, un acuerdo electoral. La Libertad Avanza no fue con sello propio, que es el escenario probable de la provincia de Buenos Aires. Hasta ahora es lo que está, digamos, Karina Milei lo que intentó era reforzar el sello La Libertad Avanza. En Chaco, y ahí se viene viendo como uno ve las votaciones en el Senado, no sé si olvidemos, ¿se acuerdan? El exministro Zimmerman, que es senador, que renunció a su banca para ir a defender precisamente los DNU en su momento más relevantes del gobierno. Y de hecho eso es lo que también se notó. Esa alianza es la alianza que ayer le permitió ganar por una diferencia muy importante. 45% de los votos tuvo Chaco Puede con la Libertad Avanza y que llevaba como candidato un radical, que es el presidente de la Juventud Radical, ¿no? A nivel nacional. Y por ahí ya me estoy confundiendo porque pasó tanto de 2023, pero en 2023 no fue el primer gobernador Chaco no fue la primera provincia en tener elecciones a gobernador desdobladas, por supuesto, y ganó, obviamente ganó Esdero, y lo festejó en su momento Patricia Bullrich, apropiándoselo como Juntos por el Cambio, que en definitiva era el sello con el que fue Esdero. Sí, claro, es un gobernador radical, claro, y que era del radicalismo más cercano a Patricia Bullrich. Bueno, ahora es del radicalismo más cercano. Y es el radicalismo con peluca. Es un gobernador con peluca. Y de hecho, tener un acuerdo electoral con la Libertad Avanza no es que andan disimulando la peluca. No, para nada. De más allá de que es con Boina, porque es presidente de la Juventud Radical, Boina Blanca, el que iba primero en la lista, pero es Boina con peluca. Bueno, y recordamos, gana la provincia ultra kirchnerista de Coqui Capitanich, la ganó en su momento en 2023 y ahora revalida esa victoria. Exactamente, le sacó 12% a la lista que encabezaba el propio Capitanich, que fue como candidato, con lo cual ahí también se notó el retroceso de las opciones peronistas kirchneristas, ¿no? En Salta es peronismo también, pero es un peronismo no kirchnerismo. La opción kirchnerista sacó un poquito más del 5% de los votos. Hay un retroceso a nivel provincial en cada uno de los distritos muy fuertes del kirchnerismo. Donde el kirchnerismo en el norte del país supo hacer un contrapeso muy fuerte a la hora de negociar muchísimas cuestiones con el centro del país, que siempre le fue un poquito, no demasiado, pero por momentos le fue muy esquivo. De hecho, el que habló en la provincia, por supuesto, además de
del gobernador Esdero fue el ex gobernador Jorge Capitanich, que explicó, según él, cuáles son los motivos de la derrota en esa provincia. La decisión del desdoblamiento electoral fue inconsulta. A mí me parece que era necesario hacer una elección unificada. No se puede hacer elecciones todo el tiempo, pero bueno, es parte de la democracia. Así que yo creo sinceramente que eso es lo que hay que ver, que en elecciones legislativas siempre la participación es menor, pero es mucho menor que el promedio. Bueno, ahí estaba. Entonces, responsabilizando a la poca participación. electoral. Y a la poca participación. Sí, sí. También, de hecho, hoy es noticia la escasa participación. Hay que ver qué pasa acá en la Ciudad de Buenos Aires, en donde el piso suele ser más alto, pero la elección desdoblada, sin paso. No nos olvidemos que hasta ahora las pasos venían siendo como una suerte de entrada en calor también, que empezaba a empujar a la sociedad hacia las urnas. Le iba interesando. Ese es todo un punto, porque ayer cuando se veían los resultados, por ejemplo, de Salta, se veía una cantidad de fotos y porcentajes, y en definitiva no entraba nadie. De todos esos de todas esas caras, no entró ninguno. Entraron los de Sáenz y una de la Libertad Avanza y ya. Bueno, la Ciudad de Buenos Aires es peor, porque esos eran 12, acá son 17. Bueno, pero probablemente sí entren un poquito más. Por lo menos probablemente tengamos 4 caras, 5 caras 4 que 5 entren. caras, es muy probable. Exactamente, que son, digamos, los espacios que en las últimas elecciones han entrado. 4 o eventualmente una quinta agrupación política. Ayer, por supuesto, la armadora de esta estructura electoral de la Libertad Avanza celebró a través de un tuit. Karina Milei, la secretaria general de la Presidencia, publicó: gracias a los salteños, jujeños y chaqueños. No hablo de San Luis, ahora vamos a explicar por qué. Por el mensaje que nos dejaron hoy. Javier Milei me encomendó una misión clara: llevar la antorcha de la libertad a cada rincón del país. Y no vamos a frenar, lo vamos a hacer con la convicción de que este es el único camino para sacar a la Argentina del pozo y ponerla de pie. Y después le respondió Javier. Yo sé que lo tenemos muy naturalizado, seguramente ahora tenemos la respuesta de Javier. Ahí le contestó el presidente con una foto linda, hay que decir, de Karina. Una bonita postal. Ella es el jefe, no más palabras, señor juez. Viva la libertad, carajo. Secretaria General de Presidencia es Karina Milei, ¿no? Lo tenemos muy naturalizado, pero en definitiva su gran función es partidaria. Sí. Arma desde la Secretaría General de la Presidencia, desde un cargo dentro del elenco. Bueno, se supone que lo hace desde afuera, ¿no? Se supone que no utilice la estructura del Estado para armar el partido político. No, si es así, es un delito. Bueno, claro, por eso, ponerle que no, que cumple la ley. Aún así, no es un poco... Yo sé que está naturalizado y que probablemente... Bueno, es que si no es un dirigente del propio partido, ¿quién va a ser el que arme, digamos? Pero también es cierto que es una fuerza muy nueva y que están, de todos modos, hay algunas figuras que... Y que en todo caso es andar buscando un detalle un poquito fino en el contexto en el que se mueve la política argentina. De todos modos, esa arma, pero se mueve poco, uno podría decir. Uno no la vio a Karina Milei en el territorio. No, de hecho, que no. Salvo en la ciudad. Salvo en la ciudad. Salvo en la ciudad. En la ciudad sí la vimos. Sí se movió. Y de hecho, bueno, después por ahí en un ratito, cuando hablemos de las elecciones en la ciudad, un spot muy interesante ayer me estoy yendo de tema completamente, pero me sorprendió con el ministro Caputo. Más en un ratito eso. Era impensado en otras épocas que un ministro de Economía... Por eso me sorprendió tanto. Cuando lo vi dije, caramba. Para cerrar esta etapa, después vamos a estar hablando, por supuesto, de Jujuy y de San Luis. Ayer también se notó mucho el formato de la militancia, porque el territorio sí recorrieron el territorio, pero también fueron acompañados de los youtubers, de los influencers libertarios. Esa es la campaña electoral, que es muy diferente a lo que venimos acostumbrados. De hecho, ayer no hubo ningún funcionario nacional en ninguna de las dos provincias donde el oficialismo festejó. También eso es una diferencia con lo que veníamos hasta ahora. Y de hecho son señales que el gobierno después las remarcó. Venimos a hacer las cosas distintas. Un ratito vamos a hablar entonces de Jujuy, donde no festejó tanto, y de donde San Luis, donde evidentemente no tenía nada para festejar la Libertad Avanza.